Bienvenidos a la explicación de los ejercicios de la guía 1, en este caso sobre polígonos. Miremos el primer ejercicio. Nos dicen encontrar el valor de los ángulos A, B, C, D y E. En primera medida podemos ver que el ángulo D es el suplemento de 97. Por lo tanto, D va a ser igual a 180 menos 97. Al hacer esa diferencia, vamos a encontrar que el ángulo D es equivalente a 83 grados. Ahora, una característica que hay aquí es estas dos líneas paralelas están cortadas por esta transversal. Entre dos líneas paralelas, los ángulos opuestos a la transversal van a ser congruentes. Por lo tanto, el valor del ángulo C es de 97 grados. Ahora, si miramos el triángulo que se forma aquí, este triángulo es un triángulo isósceles, por lo que tiene sus dos lados congruentes. Eso quiere decir que los ángulos de la base también van a ser congruentes. Además de eso, vemos que el ángulo A es suplemento de este ángulo de la base, el ángulo B también es suplemento del ángulo de la base. Como estos dos ángulos son congruentes, quiere decir que el ángulo A y el ángulo B van a ser congruentes. Para encontrar la medida de uno de los dos ángulos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces vamos a tomar que 26 más 2 veces el ángulo que no conocemos va a ser igual a 180. Hacemos la operación inversa, o sea que a 180 le restamos 26 y nos va a dar que 2x es igual a 154. Dividimos por 2 y nos daría que el valor de x es 77. Teniendo ya que el valor de aquí de la base es de 77, podemos encontrar el valor de A. Entonces A va a ser igual a 180 menos 77. Al hacer la diferencia, nos va a quedar que el ángulo A es de 103 grados. Ese ángulo A es congruente con el ángulo B, entonces podemos decir que el ángulo B también es 103 grados. Ahora, para encontrar el valor del ángulo E, debemos mirar qué clase de polígono tenemos acá. Es un polígono de 5 lados, por lo tanto es un pentágono. Para encontrar el valor del ángulo E, debemos considerar cuánto es la suma de los ángulos interiores en un pentágono. Recordemos que se puede encontrar por medio de esta fórmula. S, que es la suma de los ángulos internos, va a ser igual a 180 por n menos 2, donde n es el número de lados del polígono. Si sustituimos n por 5, nos va a quedar 180 por 5 menos 2. Por lo tanto, la suma va a ser 180 por 3 y eso nos daría 540. Entonces podemos decir que la suma de los 5 ángulos tiene que ser igual a 540. Por lo tanto, podríamos decir que E más el valor de D, que es 83, más el valor de C, que es 97, más 2 veces el valor de A y B, que son congruentes, que es 103, tiene que ser igual a 540. Del lado izquierdo, si sumamos 83 más 97 más 2 veces 103, eso nos daría 386. Y eso tiene que ser igual a 540. Hacemos la operación inversa, pasamos a restar 386 a 540 y nos daría que el valor de E va a ser igual a 154. Ese es el valor del ángulo E. En este ejercicio nos dice encontrar la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. La medida del ángulo A es fácil, porque 116 y A son ángulos suplementarios. Entonces podemos decir que la medida del ángulo A va a ser 180 menos 116. Si hacemos la diferencia, eso nos daría que el ángulo A es de 64 grados. Ahora, para encontrar el ángulo B,
ya tenemos acá un ángulo recto que es de 90, este ángulo que es de 116, este ángulo lo podemos encontrar por lo que es el suplemento de 82. Entonces, si a 180 le restamos 82, nos daría que este ángulo es de 98. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Miremos acá que el ángulo B es el suplemento de este ángulo exterior. Y ese ángulo exterior es congruente con estos otros dos ángulos. Por lo tanto, aquí va a ser B también y aquí va a ser B. O sea, estos tres ángulos van a ser congruentes. Miremos cuántos lados tiene el polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un hexágono, ¿cierto? Entonces recordemos que con la fórmula S igual a 180 por n menos 2, podemos encontrar la suma de los ángulos interiores del hexágono. Vamos a reemplazar n por el número de lados, que es 6 menos 2. Por lo tanto, esto nos daría 180 por 4. La suma de los ángulos interiores sería de 720. Si ya sabemos que es 720, nosotros podemos decir que 3 veces el ángulo B más 98 más 116 más 90 va a ser igual a 720. Entonces del lado izquierdo podemos sumar términos semejantes. En este caso sumaríamos 98 más 116 más 90, que nos daría 304. Y esto va a ser igual a 720. Luego hacemos la operación inversa. Entonces a 720 le restamos 304. Al hacer esa diferencia, nos va a quedar que 3b va a ser igual a 416. Luego b sería igual a la división entre 416 y 3. En este caso, 138.6 periódico. Ahora miremos este ejercicio. Nos dice encontrar la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. El ángulo A que se encuentra aquí por fuera de los polígonos va a completar toda una circunferencia. O sea que la suma del ángulo A más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, va a ser 360 grados. El triángulo que tenemos acá es un triángulo equilátero, por lo que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos congruentes. Por lo tanto, si dividimos 180 entre 3, nos daría el valor del ángulo, que es de 60 grados. Aquí tenemos un cuadrado. Ese cuadrado tiene sus cuatro lados congruentes y sus ángulos son rectos. Entonces, este ángulo sería de 90 grados. Y el otro polígono que tenemos acá es un pentágono. En el pentágono ya habíamos visto que la suma de los ángulos interiores es 540 grados. Si dividimos 540 entre 5, nos daría el valor de cada ángulo, que sería de 108 grados. Por lo tanto, para encontrar el valor de A, vamos a hacer que A más 60 más 90 más 108 va a ser igual a 360. Sumamos términos semejantes del lado izquierdo. Sumamos 60 más 90 más 108 y eso nos daría 258. Entonces podemos decir que A más 258 va a ser igual a 360. Luego, por operación inversa decimos que A va a ser igual a 360 menos 258. Al hacer la diferencia, vamos a encontrar que el valor del ángulo A es de 102. Ahora, para encontrar el valor de B, primero tenemos que encontrar el valor de este ángulo. Entonces ya tenemos que aquí es 90 grados, esto es 108 y la suma de esos tres ángulos daría 360. Entonces podemos decir que x más 90 más 108 va a ser igual a 360. Sumamos términos semejantes, 90 más 108 nos daría 198 igual a 360. Luego hacemos la operación inversa,
Entonces 360 le restamos 198 y eso nos daría el valor de x. Al hacer la diferencia, vamos a encontrar que ese valor de x es de 162. Ahora, si miramos aquí, la suma de estos tres ángulos debe ser 180 grados porque es un triángulo. Pero además de eso tenemos dos lados que son congruentes. Quiere decir que este ángulo y este ángulo van a ser congruentes ya que es un triángulo isósceles. Por lo tanto, para encontrar el valor de b, podemos hacer que b más 162 es igual a 180. Entonces sumamos b más b nos daría 2b y 162 lo pasamos a restar a 180. Entonces de ahí nos daría que 2b es igual a 18, dividimos por 2 y nos daría que b es igual a 9. Para este último ejercicio nos piden encontrar el valor de x y el valor de las variables a, b y c. Lo primero que voy a considerar es que la suma de los ángulos exteriores de un polígono siempre da 360 grados. Entonces lo primero que voy a hacer es, este 82 grados va a ser el suplemento de este ángulo. Por lo tanto, este ángulo, si a 180 le restamos 82, vamos a encontrar que ese ángulo es de 98 grados. Y aquí podemos hacer lo mismo. 134 y ese ángulo son suplementarios, por lo tanto, si a 180 le restamos 134, este ángulo de acá nos daría 46. Ya teniendo todos los ángulos exteriores, podemos decir que x más 2x más 3x más 72 más 46 más 98 tiene que ser igual a 360. Sumamos términos semejantes. X más 2x más 3x nos daría 6x. 72 más 46 más 98 nos daría 216. Y esto es igual a 360. Hacemos la operación inversa y nos va a quedar que 6x va a ser igual a 360 menos 216. Por lo tanto, 6x va a ser igual, esa diferencia nos daría 144. Luego dividimos por 6 para encontrar el valor de x y 144 dividido 6 nos daría 24. Ya sabiendo que x es 24, podemos encontrar el valor de a, porque a es el suplemento de x. Entonces podemos decir que a va a ser igual a 180 menos 24. Por lo tanto, a sería igual a esa diferencia que nos daría 156. Para encontrar el valor de b, aquí b es el suplemento de 2x. Como ya sabemos que x es 24, 2x sería 48. Entonces b va a ser igual a 180 menos 48. En este caso nos daría que el valor de b sería 132. Y para c es el suplemento de 3 veces x. Como ya sabemos que x es 24, 3 por 24 nos daría 72. Por lo tanto, c va a ser igual a 180 menos 72. Y el valor de c en este caso nos daría 108. Y ahí ya tendríamos la solución de cada una de las variables.